Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Soy la doctora Gabriela de la Rañaga y voy a estar con ustedes charlando un poco sobre algunos eventos adversos en ciertas vacunas que se han desarrollado frente a esta pandemia COVID-19. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchas pandemias que han causado grandes muertes, como fue la pandemia de la viruela, 56 millones de muertes, o la gripe española. Sin embargo, las vacunas han hecho un antes y un después en el control de las pandemias, las epidemias o las endemias. Pero también existen algunos eventos adversos tras la inmunización que obviamente no son deseados y son efectos nocivos, generalmente asociados con procesos inflamatorios o de autoinmunidad y que no se sabe a ciencia cierta por qué algunas personas lo desarrollan y otras no, por eso es que se piensa que son fenómenos de autoinmunidad en personas predispuestas. No siempre es tan sencillo poder decir cuál evento adverso fue por cuál vacuna, o sea, la causa y la consecuencia. Por eso es que se piensan que muchos de estos eventos adversos son subestimados, sobre todo en las épocas donde no había tanta conectividad entre nosotros y con los sistemas de salud como para poder hacer un muy buen registro. De los eventos adversos más conocidos están los episodios hipotónicos, los desvanecimientos, que son más efectos vagales, donde no hay un factor de riesgo asociado que es el que se ha podido mencionar. Esclerosis múltiple, este es un fenómeno de autoinmunidad que se da más en vacunas a virus atenuados o virus vivos. Las apneas de los recién nacidos, obviamente niños prematuros. El síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad autoinmune desmielinizante, que se da más en adultos y en hombres y está muy relacionado con la vacuna de la influenza. Otro de los eventos adversos es la vasculitis, como es la inflamación de los vasos sanguíneos. Un ejemplo es la enfermedad de Kawasaki. Se forman inmunocomplejos, también con un componente de autoinmunidad, artritis, artralgia o la púrpura trombocitopénica inmunitaria, bien enfermedad autoinmune con la formación de anticuerpos antiplaquetas, donde también está muy subdiagnosticada porque muy poca gente se saca sangre después de vacunarse, a menos que realmente tenga una clínica manifiesta. En los últimos años, dos de las epidemias que más se conocen son las de MERS y SARS, que tenían una mortalidad muy alta, y justamente esa mortalidad alta hizo que se autolimitaran. Sin embargo, la pandemia que estamos pasando hoy en día por el SARS-CoV-2 es una pandemia bastante difícil de poder controlarse, porque si bien es bastante contagiosa, la mortalidad no es tan alta. Eso permite que pueda seguir perpetuándose sin matar al hospedador. Y en plena pandemia COVID-19 se empezaron a desarrollar vacunas y en el término de 10 meses se logró la primera de las vacunas, su desarrollo y su aprobación. En comparación con, por ejemplo, la vacuna de la poliomielitis, realmente ha sido rapidísimo. Sin embargo, detrás de estos 10 meses, en realidad existen años y años de trabajar con plataformas de vacunas. Entonces, en realidad es tiempo récord ajustar todo lo que se conocía a la nueva pandemia. Sin embargo, realmente es llamativo y es sorprendente cómo ha avanzado la ciencia en el desarrollo de vacunas. En la actualidad, las vacunas que se están formulando hasta este momento tienen como target la proteína S, la spike, la espiga, que son las proteínas que recubren al SARS-CoV-2. Y tenemos dos tipos a grandes rasgos de vacunas. Por un lado, las que tienen la plataforma de ARN mensajero, como es la de Pfizer y Moderna, o las vacunas cuyo vector es un adenovirus, como la de AstraZeneca, Sputnik, Novavax o Johnson & Johnson. Básicamente, en este momento son estas dos plataformas. Y si bien la vacuna se desarrolló en tiempos sumamente rápidos, no nos olvidemos que ha sido una estrategia muy interesante para poder evitar más contagios y evitar más muertes. Fíjense ustedes cómo en la primera ola de contagios y muertes en Estados Unidos, y a partir que en diciembre ellos empiezan a vacunar más masivamente, caen las olas de contagios y cae la mortalidad en los pacientes.
Hoy en día, si tomamos como ejemplo el Reino Unido, Estados Unidos o Israel, que tiene gran cantidad de su población bien vacunada, podemos ver que hay nuevamente un brote de coronavirus. Sin embargo, la mortalidad sigue siendo baja o sigue bajando. Esto indica que la vacuna está dando muy buenos resultados. Lo que a nosotros nos preocupa en la charla de hoy es que empezaron a aparecer cerca de fines de febrero, principios de marzo, unos alertas con la vacuna de AstraZeneca relacionada con eventos trombóticos. Entonces, en ese entonces se preguntaban si era una coincidencia o si realmente se podía determinar una causa y consecuencia. Las autoridades regulatorias de Europa estaban preocupadas. De todas maneras, para este entonces ellos decían que se daba en menos de un caso por millón de vacunados en el Reino Unido. Sin embargo, estaban preocupados porque podían establecer una relación con el riesgo tromboembólico. Más tarde aparece un trabajo de los grupos de Estados Unidos. Este es un muy buen trabajo con la cronología de los acontecimientos, en donde pueden ver que también sucede eventos tromboembólicos con la vacuna de Johnson Johnson, que también es con adenovirus, igual que la vacuna de AstraZeneca. Aquí es donde por primera vez empiezan a aparecer que los eventos trombóticos son eventos trombóticos raros en sitios inusuales y acompañan con una trombocitopenia, con lo cual uno podría decir que se parece mucho a lo que se conoce como trombocitopenia inducida con heparina o HIT. Ya para fines de febrero, el grupo alemán liderado por Andreas Gnacher, que es el grupo más fuerte que estudia las trombocitopenias inducidas por heparina, había empezado a estudiar los eventos que padecían estos pacientes después de la vacunación. Así que esos son los primeros en tener su serie de casos, más en mujeres que en hombres y en personas jóvenes, y sugiere llamarlo de otra manera para no confundirlo con la trombocitopenia inducida por heparina, que era el HIT, y sugiere el nombre de trombocitopenia inmune trombótica inducida por vacunas o BIT. Ustedes ya saben que la estructura plaquetaria es una estructura bastante compleja que tiene múltiples receptores celulares. Nosotros nos vamos a detener particularmente en una proteína, que es el factor plaquetario 4, dentro de uno de sus gránulos. Este factor plaquetario 4 tiene gran cantidad de cargas positivas y tiene múltiples funciones. Entre ellas, inhibe la aceleración del efecto que tiene la heparina para poder bloquear la formación de trombos. Pero también, por otro lado, potencia la agregación plaquetaria y neutraliza los glicosaminoglicanos, por ejemplo, del endotelio, entre otras funciones que tiene. Lo que se piensa es que este factor plaquetario 4 tiene un mecanismo natural para poder remover determinadas infecciones, por ejemplo, bacterianas, mediante polianiones, y poder sacar de circulación las infecciones. Sin embargo, cuando existe, por ejemplo, un gatillo que active las plaquetas, como puede ser una cirugía mayor, y se envían gran cantidad de factor plaquetario 4 a la sangre y se libera, en presencia de heparina, que puede ser heparina no fraccionada de bajo peso o fondaparinux, se forman complejos por atracción de cargas, y estos complejos son neoepitopes para la formación de anticuerpos. Entonces, por determinada causa, y no en todos los pacientes, se desarrollan anticuerpos antifactor plaquetario 4 heparina, que son los causantes de la activación plaquetaria y posterior trombosis. Esta es una de las mejores revisiones que existe en este tema. Como les contaba, estos inmunocomplejos de anticuerpo, heparina, factor plaquetario 4, son capaces de unirse al FC por las plaquetas, formar clúster de plaquetas, activarlas aún más, activar la formación de trombina, activar los monocitos, más liberación de citoquinas y en círculo vicioso producir en ciertos pacientes las trombosis. Este es el típico mecanismo de la trombocitopenia trombótica inducida por heparina.
Justamente como habían comentado los investigadores alemanes, hay que diferenciar esta trombocitopenia inducida con heparina de lo que está ocurriendo con los pacientes con BIT. Los pacientes con BIT que analizan ellos tienen recuentos plaquetarios bajos, tienen trombosis en sitios inusuales, algunos de ellos también tromboembolismo pulmonar, y justamente los síntomas empiezan a aparecer a partir del quinto día de la vacunación, muy parecido a lo que pasa en HIT, que ocurre a partir del quinto día de la exposición a heparina. También tienen unos dímeros D muy altos, mucho más allá de lo que uno esperaría para una simple trombosis, en algunos con fibrinógeno bajo. Y aquí tenemos que aparecen positivos los ELISAs para factor plaquetario 4 heparina, es muy parecido a lo que pasa con HIT, y también estos anticuerpos activan plaquetas, o sea, en los ensayos funcionales para ver si estos anticuerpos producen activación plaquetaria, da positivo. Lamentablemente, algunos de estos casos han sido fatales. En el caso de la vacuna con Johnson & Johnson, también tenemos una similitud, plaquetas bajas con dímeros muy altos, en algunos casos fibrinógenos bajos, el ELISA para heparina factor plaquetario 4 positivo, pero en este caso los ensayos funcionales no dieron en todos los casos, salvo en uno. Por eso es que sigue la discrepancia hasta el día de hoy con algunas publicaciones. No me voy a detener demasiado, existen más de 30 publicaciones en este momento respecto a lo que significa BIT. En un principio se habló de personas jóvenes, trombosis atípicas con altos niveles de dímero D y que ocurren, como les decía, a partir del quinto o el sexto día de la vacunación. A esta altura, los canadienses habían dicho que les parecía más apropiado que la vacuna de AstraZeneca se diera en pacientes no tan jóvenes, sino que en pacientes mayores de 60, justamente por la evidencia que tenía hasta ese momento. Sin embargo, posterior a esto, ellos empiezan a vacunar a personas mayores de 60 y empiezan también a desarrollar fenómenos trombóticos, empiezan a desarrollar BIT. Así que no solamente se puede dar en gente joven, sino también en gente más adulta, en territorio arterial y en territorio venoso. Un grupo noruego lo que hizo es tomó cerca de 500 individuos vacunados con la vacuna de AstraZeneca y quiso ver si se formaban anticuerpos, y sí se forma una poca cantidad de anticuerpos antifactor plaquetario 4 anión y hay una baja prevalencia de trombocitopenia. Ninguno desarrolla BIT. Pero esto es exactamente lo mismo que ocurre con HIT. No todos los individuos desarrollan los anticuerpos y cuando los producen, no todos desarrollan de tipo IgG y solamente algunos tienen actividad de activar plaquetas y de relacionarse con fenómenos trombóticos, dependiendo quizás del número de receptores de FC o de los niveles de factor plaquetario 4. Entonces, al igual que el HIT, no siempre se forman los anticuerpos y no siempre terminan en un fenómeno trombótico. Lo que sí hay una semejanza entre el BIT y el HIT es lo que se denomina el HIT autoinmune, que mucho antes de la pandemia se había demostrado y se había ya descrito que se producía un fenómeno de una trombocitopenia inmune, pero que no estaba relacionada a heparina. Bueno, justamente este HIT autoinmune se parece mucho al BIT. También el grupo liderado por Andreas Gnager estudió a ver si eran los anticuerpos que se producían tras la vacunación, hacían un evento cruzado con los anticuerpos antifactor plaquetario 4, pues si no habría que cambiar la estrategia de vacunación y no ser contra la proteína SARS-CoV-2. Sin embargo, pudo demostrar que no tiene nada que ver la formación de los anticuerpos antifactor plaquetario 4 de los anticuerpos contra la proteína Spike. Este mismo grupo es el que demuestra que realmente se producen anticuerpos antifactor plaquetario 4 heparina en los ELISAs convencionales con una fuerte dependencia de factor plaquetario 4 y que in vitro eran desplazados por la presencia de heparina. Esto es muy diferente a lo que ocurre en HIT comúnmente. Este mismo grupo es el que estudia los componentes de la vacuna de AstraZeneca tratando de buscar respuestas. Y lo que encuentra mediante proteómica es que los componentes de la vacuna tenían más de 1000 proteínas
que pudieron ser identificadas y que activaban las plaquetas y que lo que hacían eran formar acúmulos con el factor plaquetario 4 que tenían una gran dimensión, y esto hacía un aumento en las señales de inflamación, un aumento en la permeabilidad vascular. O sea, se formaban grandes agregados del factor plaquetario 4 y proteínas que tenía como contaminantes esta vacuna. Encontraron, por ejemplo, también que había ETA y las proteínas de pico SARS-CoV-2 que no deberían estar, y estas proteínas humanas. También pudieron demostrar por microscopía electrónica el factor plaquetario 4 y los complejos que formaba de gran tamaño con estas proteínas. Y algo muy interesante es que ellos pudieron demostrar que cuando se colocaban los componentes de la vacuna con los anticuerpos purificados de los pacientes con VIT, estos tenían una reacción mucho mayor y se exacerbaba la formación de estos complejos, eran más grandes en presencia de ADN. Pudieron demostrar que estos anticuerpos eran capaces de inducir la formación de trampas extracelulares de neutrófilos, lo pudieron ver en los cortes histoquímicos, y es quizás este ADN el que hace también como un loops para aumentar aún más la activación plaquetaria. Recientemente se publicó un trabajo en Nature muy interesante, en un modelo en 3 dimensiones del factor plaquetario 4, donde se puede ver en azul y en rojo son los sitios de unión de los anticuerpos que se forman en pacientes con HIT. Este es el sitio de unión a heparina. Y lo que pudieron ver es que los pacientes que habían desarrollado VIT pegaban justo en el sitio de unión a la heparina. Y eso sí era diferente que los pacientes con HIT. Este trabajo saca conclusiones bastante importantes, sobre todo comparándolo con HIT. Los pacientes con VIT nunca fueron expuestos a heparina y unen en un sitio específico del factor plaquetario 4, que es el sitio de unión a la heparina. Entonces, causan activación plaquetaria vía FC, pero no muestran activación plaquetaria dependiente de heparina in vitro, al contrario de lo que sucede con el HIT. Posiblemente la heparina lo desplaza en estos ensayos in vitro. La formación de anticuerpos antifactor plaquetario 4 es bastante fuerte, activa plaquetas y produce agregación de plaquetas en presencia de adenovirus, y lo único común que podríamos decirle con HIT es que tanto las muestras de HIT como las de VIT produce una inhibición completa de la activación plaquetaria cuando se da el agregado de anticuerpos monoclonales contra el FC. Se han propuesto distintos modelos donde el factor plaquetario 4 se une a los anticuerpos, forman inmunocomplejos y luego hacen los crosslink con otras plaquetas, y obviamente esto desemboca en la activación plaquetaria. También tenemos el ADN, los componentes de la vacuna, vistos también en otros modelos, y muy interesante lo que se acaba de mencionar en el último congreso de la ISTH, en donde la propia Spike puede unirse al factor plaquetario 4 y desarrollar anticuerpos antifactor plaquetario 4 típico de los pacientes con VIT. La Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis ha dado todo un flujo de diagnóstico, tanto clínico como de laboratorio, y también algunos pasos acerca del tratamiento. Lo interesante es que desde el punto de vista del laboratorio hay algunas cosas que son importantes remarcar. Y esto es que solamente los ensayos de ELISA, antifactor plaquetario 4 heparina, son los que dan positivos, no otros ensayos inmunológicos, tampoco los de detección rápida, y quizás en ausencia de los test funcionales, que son los que podrían demostrar que estos anticuerpos activan plaquetas, si uno no los tiene, porque generalmente en la rutina uno no tiene estos test funcionales porque son más difíciles de montar y tenerlos preparados, uno podría combinar los ELISAs que dan con los CLIA que dan negativos. Respecto a los ensayos funcionales, hay todavía algunos resultados conflictivos en las diferentes publicaciones, y habría que ver lo recomendado por la ISTH, necesita ser estudiado. Si nos fijamos en la página del CDC, ellos mencionan que con la vacuna de Johnson & Johnson, en realidad es un evento bastante raro, 7 casos cada millón de vacunados. En la Unión Europea, la vacuna de Johnson & Johnson, ellos hablan de 1 cada 10.000 personas, y con la vacuna de AstraZeneca o Vaxzevria, como la llaman,
también es un evento cada 10.000 personas. Como la vacuna Sputnik 5 hecha por el Instituto Gamaleya en Rusia se parece mucho o tiene la misma plataforma de adenovirus que la de Oxford AstraZeneca, uno podría intentar ver si existen también estos eventos adversos en Sputnik. No he encontrado reportes oficiales, en los ministerios tampoco, ni siquiera en los ministerios acá en Argentina, los he reclamado, pero no he encontrado datos oficiales. Lo único que tenemos oficial es que el propio Instituto Gamaleya dijo que la Sputnik 5 no demostró casos de trombosis en seno venoso cerebral, pero no habló de otros eventos trombóticos y es solamente este informe en la página oficial. En definitiva, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Que de forma muy temprana hay una señal inmunológica donde hay un proceso inflamatorio y se forman los anticuerpos antifactor plaquetario 4 polianión y forman complejos. Y de alguna manera o por algún otro cofactor, días más tarde, se producen más cantidad de estos anticuerpos, más cantidad de inmunocomplejos, una amplificación, un estado protrombótico que nos lleva a la trombocitopenia inmune inducida por vacunas y a la trombosis. ¿Cómo se pasa de una parte hacia la otra? Es lo que no se sabe. Es exactamente lo mismo que sucede en HIT. No se sabe cuál es el mecanismo que hace que en algunos pacientes sí y en algunos pacientes no. Recientemente se publicó un trabajo muy llamativo en donde escriben el primer caso de VIT, pero con las plataformas de vacunas de ARN mensajero. Para terminar, veamos entonces los puntos más destacados que hemos hablado. El fenómeno VIT se produce en pacientes que no estuvieron nunca expuestos a heparina. Se produce por la presencia de anticuerpos antifactor plaquetario 4, que se une a un sitio específico del factor plaquetario 4, que justamente es el sitio de unión a heparina. Ocurre a partir del 5.º día de vacunación, hay publicaciones hasta el 12.º día, causa trombocitopenia en la mayor parte de los casos publicados con altos niveles de dímero D. Las trombosis son en sitios inusuales. Se pueden demostrar estos anticuerpos mediante los ELISAs clásicos de factor plaquetario 4 heparina. No dan con los ensayos de detección rápida. Habría que confirmarlo con ensayos funcionales para ver la capacidad que tienen de activar plaquetas, aunque todavía se han registrado resultados conflictivos. Se ha también postulado que en ausencia de estos test funcionales, que en realidad no son test de rutina y son un poco más difíciles para poder elaborarlos, podría llegar a ser útil una combinación de los ELISAs que dan positivo con los CLIA que dan negativos. Hasta el día de la fecha con AstraZeneca tenemos reportado un caso cada 100.000 o 5 casos cada 100.000 vacunados y de la vacuna de Johnson & Johnson mucho menos, 0,3 cada 100.000 vacunados. Muchas gracias por la posibilidad de hablar con ustedes.